pues ese soy yo, con un poco más de barba. Y bueno, eso es una fotografía que hizo David Cuartielles, entre las muchas fotografías que hace a las personas que se va encontrando pues en todos los eventos a los que va, por todo el globo terráqueo. Y bueno, pues pones unas gafas y les haces una foto. Simplemente es un poco buscando poder tener un álbum, ¿no?, de toda la comunidad. He de decir que, aunque no se me nota mucho el acento, yo nací en los Palacios de Villafranca, un pueblo hacia abajo. Y bueno, no estuve mucho tiempo, por eso mi acento, y me fueron pues, dando vueltas por aquí, por España, hasta que pues, llegué a pues, lo típico, época de tener que ir al cole, que tienes que forzosamente bueno, pues, formar, y pues me tiré un tiempo en el mismo pueblo donde estoy viviendo ahora, donde me he casado, donde tengo mi hija y tal, que es fuera ahora, en Madrid. Bueno, pues ahí mi infancia, hasta que en 1994 me incorporé al grupo de control de procesos del Instituto de Catálisis Petroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Nunca sé pronunciarlo bien y la gente entiende que digo CSIC y no CSIC. Inteligencia. Pues no. El caso es que yo allí fui pues con una meta, al parecer me becaron con la intención de conseguir crear un pequeño escala que sirviera para evitar que otros becarios, todos químicos, tuvieran que estar cada 15 minutos de todo un día yendo a una planta piloto a hacer y anotar una serie de mediciones en una hoja de papel. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta gente tiene una labor, porque bueno, no las de luz muy bien, pero está cada cuarto de hora, no, me hacían turnos de 24 horas. El caso es que, bueno, pues ahí yo me encontré con muchas cosas. Tuve que empezar a desarrollar el C, con el Windows 3.11 y tal. Tenía la puñetera manía, el consejo, o quien estuviera, de cambiar cada 2 años o año la herramienta con la que se desarrollaba, de manera que unas veces pasaba a Borland, por los que no lo conozcáis, un motor de desarrollo, luego a Microsoft, pues otra vez a Borland. El problema es que cuando volvías a otro, resulta que ya había cambiado muchas cosas, incluso el sistema operativo que estaba desarrollando. Bueno, pero yo ahí tuve contacto con todo, ¿no? Porque mi labor, al fin y al cabo, era crear adquisición de datos de esa clase. Bueno, pues allí había internet, estaba el centro de internet aquí en toda España, y entonces tenía un ancho de banda muy bueno. De hecho, utilizábamos Mosaic, para aquellos que no lo conozcáis, pues era el primer navegador, no se puede decir. Utilizamos servicios Archie, Gopher, esas cosas. Ahí os podéis dar cuenta de que no soy nada joven. Vale, pues en el 94 fui conociendo todo este tipo de problemáticas, y también empecé a escuchar pues, un movimiento que se llamaba software libre, que venía de pues, 10 años atrás, del otro lado del charco, que intentaba volver otra vez a por decir así, empoderarse de lo que una vez fue de los científicos, que fue pues, el software, ¿no? Entonces me fue gustando, teníamos tiempo para... Entonces iba probando cosas y me di cuenta pues que realmente la verdadera alternativa a lo que yo estaba viviendo, a toda la problemática que yo viviendo, era esa. Pero eso no cuenta solo a los jefes. Entonces me veo yo, pues años después, en eventos donde personajes ahora muy de moda iban allí a ver cosas y presentaciones y tal, y yo lo único que podía pensar es en Aretha Franklin o en Víctor Manuel, o bueno, en fin. Pues eso, la libertad, ¿dónde está la libertad? Porque sabía que había alternativa, pero eso no se incorporó. El caso es que en esos momentos, de Linux, de congresos, no me perdía ninguno, fui conociendo un montón de detalles, software, mucha gente en el territorio nacional que tenía mucha valía, pero muchos tuvieron que irse por fuera, pero que tenían la capacidad y las herramientas para generar algo que no solamente servía como negocio, sino que además servía para poder pues aprender de ello. Entonces, hay alguien que no conozca los 4 derechos de software libre, las 4 libertades y derechos. Bueno, al fin y al cabo, estamos hablando de conocimientos. Yo soy un defensor, me gusta pensar que realmente la verdadera vía es el conocimiento libre, ¿no? Acceder siempre al conocimiento, no tener ningún tapujo y poder emplear todo ese conocimiento de otros para tu beneficio propio, y por supuesto que eso pueda revertir otra vez de nuevo en
aquello de lo que tú propuestas. Eso realmente es lo que hacemos siempre. Nosotros aprendemos de nuestros padres y luego pues, a nuestros hijos le vamos dando eso mismo, etc. Y en medio los amigos van aprendiendo y nosotros de ellos, etc. Bueno, pues esto, el software libre fue un movimiento que sus inicios fueron duros, pero parece ser que funcionó. ¿Cuándo funcionó? Cuando era económicamente viable. Entonces es cuando es bueno. Ojo, antes no, antes era horrible, pero en cuanto es que económicamente viable, ojo, ya sí es interesante. Vale, se montaron un montón de modelos y resulta que sí, que eso fue a más. ¿Y por qué se va a quedar ahí? Si estamos hablando de conocimiento, ¿por qué no vamos al hardware? ¿No? Entonces comenzó otra serie de vías a las cuales ya las empresas estaban muy preparadas porque ya conocían que el software libre funcionaba y lo que se quería aplicar es todas esas libertades, es decir, el poder usar ese conocimiento, ese software para darle cualquier uso, incluso económico, el ideico, hay proyectos que deben implementar, pero es cualquier uso, sin ningún tipo de cortapisa, poder ver y aprender ese código y tener además ese código, ese fuente del código para poderlo modificar y también tener la libertad de, una vez que ya lo ha modificado, distribuirlo, bien a cambio de dinero, bien a cambio de lo que sea, o simplemente distribuirlo, es entregarlo tal y cual tú lo tuviste. Bueno, pues eso, dice, vamos a aplicarlo al hardware. ¿Eso se puede? Pues no y sí. Al hardware propiamente dicho, a los datos, a los átomos, no se puede. Los átomos son átomos. El software tenía la capacidad de que como los medios y soportes se han ido avanzando tecnológicamente, era cada vez más sencillo conseguir cualquier tipo de medio, ¿no? De verdad, pues la réplica de ese software era rápida, sencilla y muy barata. No gratis, todo cuesta, hasta el soporte, pero sí muy barata. Entonces, ¿qué ocurre con el hardware? ¿Me puedo crear yo un helicóptero open source? Sí, me lo puedo crear. ¿Y puedo replicarlos igual que el software? Pues la verdad es que no. Y cuesta mucho más replicarlos, ¿vale? Entonces, hubo una serie de movimientos en los que, por ejemplo, se definieron conceptos como hardware libre, pero que era más hardware dedicado a, por decir así, se denominaba hardware libre aquel al cual se le podía instalar software libre. Bueno, es decir, aquel que pertenecía, o que tenía, o que entregaba los drivers. Hubo otra serie de movimientos en los que no, eso no es hardware libre. Hubo incluso el concepto que me encanta, el Obi-Wan de Juan González, el doctor de robótica, que es el hardware libre al cuadrado, es aquel que utiliza en todo su descripción herramientas libres. No solamente los archivos de descripción, esquemas, etcétera, de la máquina, por ejemplo, sino en la herramienta por la cual has creado tú ese esquema. ¿Vale? Por supuesto, todo ello defendido con licencias que defienden la entrega de todos estos derechos. Bueno, pero ¿y qué pasa con los átomos? No se puede. O sea, el hardware en sí no es gratis, no puede ser libre. Los átomos están en un sitio, un poco de y replicarlos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se crea un nuevo concepto, se forja un nuevo concepto en el que sí participa Arduino y es, voy a quitar esa foto de Arduino. Y es el Open Source Hardware. Cuando Arduino se creó, se forjó, no existía ese concepto. Más tarde, después de ya llevar unos años de recorrido y en el que se veía que realmente esto era otro movimiento igual que el software libre, pues se quiso dar un consorcio de empresas, el dinero y de gente, todo abierto, todo el mundo puede participar en su descripción y se empezó a describir, o mejor dicho, sí, se creó realmente una declaración de intenciones de qué debería ser el software, el Open Source Hardware. No sé si me he olvidado. Se habla de Open Source Hardware para no decir que es free hardware o libre hardware, ¿vale? Entonces, a lo que nos pasamos de nuevo al terreno del software. Es decir, todo lo que describe el hardware puede ser soportado, puede ser guardado en un soporte, al igual que el software, por decirlo así, ¿vale? Y el hardware, los átomos, vamos a dejarlo aparte. Entonces, no vamos a hablar de hardware libre, sino vamos a hablar de open source hardware. Es decir, hardware cuyas fuentes tenemos acceso son abiertas y en ellas están las 4 libertades que también tenía software libre, como software, directamente. ¿Vale? Vamos a decir Open Source Hardware cuadrado si además las herramientas que han desarrollado esos diseños, pues sí, la descripción de ese hardware son también libres, no son muy libres. Bueno, pues
Arduino, ya lo conocéis, en 2005 se forja un equipo, entre ellos hay un... ¿Ya son los 10 minutos? No. Eso puede ser 10 minutos. Pero me he dicho que vives a los años. Sí, estamos pasando de sitio. Un par de minutos, sí. Sí, no, pues Arduino en 2005 se reúne el equipo de varias personas y lo que en Ibrea, en un instituto que además iban a cerrar, y tenían una problemática que era de enseñar electrónica y otro tipo de materias a gente que era totalmente desconocedora de ella, como eran artistas, realmente eran diseñadores industriales, pero no dejaban de ser artistas, es decir, sí, tienen que conocer una lavadora. Bueno, pues Arduino se forjó directamente así, es un equipo, se reúne y vamos a diseñar una placa software, estos son los culpables, se reúnen en Ibrea, y vamos a crear una capa software, una herramienta software que permita, sencilla, que permita programar una herramienta hardware con la cual todos puedan aprender electrónica. Entonces, realmente Arduino lo que es una placa de prototipado de open source, una placa open source hardware de prototipado, porque los esquemáticos y todo está abierto, y estoy muy hecho atrás. Yo sé que hay revistas de electrónica de antes de la guerra en la que se compartían los diseños, sí, pero es que ahora esos diseños también se guardan y se tienen su copyright. Pues esto es un poco la misma lucha que tenía software. También es el entorno de desarrollo. No sé si tengo algo aquí. ¿Tenéis un puntero? Bueno, pues el entorno de desarrollo que tenéis al lado y una página web. Una página web realmente no es una página web, son un montón de servicios que realmente confortan toda la documentación que hay alrededor de Arduino desde el punto de vista del proyecto Arduino, proyecto que al final ha resultado en empresa, pero hay que saber, y todos sabéis, que hay muchísima más información en cuanto a documentación sobre Arduino dispersa por todo el territorio, que no está guardada ahí. ¿Vale? Entonces tenemos foros, tenemos listas, tenemos hasta la lista de la zona de Playground, donde se generan bocetos, prototipos, se hacen proposiciones, etcétera. Tenemos la parte de referencia, la de aprendizaje, la de dos productos, luego se crea una tienda, es decir, pero lo más importante de todas estas tres cosas es otro palo. Arduino también es su comunidad. La comunidad que se ha ido forjando simplemente por el hecho de que vas compartiendo el conocimiento, de que todo el mundo le llega, aprende, y cuando aprende quiere hacer cosas. Sobre todo cuando Arduino, no os lo he dicho, pero seguro lo sabéis, en los primeros talleres de Arduino se le entregaba a gente que no había soldado en su vida una plaquita con una serie de componentes y se lo soldaban. Hacían un par de sesiones, en la primera sesión se montaban su placa. No sabían por qué, pero se montaban la placa siguiendo unas instrucciones y un esquemático. Empezaban a encontrarse con un esquemático y después la programaban. Enseguida conseguían su primer programa, el Hello World, que era encender un LED. Y después empezaban a leer una temperatura. Y después, en una semana, gente que no tenía ni idea de electrónica ya había hecho cosas. David Cuartelle cuenta, yo generalmente, yo necesité 6 años de carrera y muchos libros y comprar y gastarme dinero en un kit de una barra de entrenamiento para poder encender, hacer eso mismo, encender un LED. Realmente si hubiera cogido el camino recto. Bueno, pues Arduino ha ido creciendo, tiene muchísimos productos, es Board, Arduino era un rey italiano, entonces eso de Shields es un poco en plan juego, como si fuera un escudo, ¿no? Pues en Arduino, ¿qué le ponemos? Un escudo. Hay productos de todo tipo, hay para dar y tomar, si los hay hasta redondos, los hay cuadrados, los hay pequeñitos, los hay posibles a la ropa, los hay para jugar, los hay para comunicarse, los hay para voltar, para llamar por teléfono, para enviar tal, para y lo que no queráis me extraña ya que... Bueno, pues posibilidades que te ofrece Arduino, pues mira, solamente empezando de arriba abajo tenéis el Ardupilot, que es basado en Arduino, derivado de Arduino, se genera una electrónica para comandar aeronaves. Al lado tenéis el Fotoduino, que es un entorno, además español, de un chico que dijo, pero yo no quiero, pues ya sé de qué maneras diferentes puedo enviar, comandar una cámara, ¿no? Disparar una cámara. Pues con una barrera de láser, pues una guay por sonido, pues entonces lo que hago es, lo junto todo en una y yo elijo lo que quiero conectar. Pues hay imprimible, placas imprimibles, hay en papel también, está el Paperduino, tiene los esquemas, tienes un cartón, te imprimes y lo vas clavando y luego sueltas por detrás y tienes un duplicador de ADN, que es el OpenPCR, por 300 euros y que también es libre, tenéis todos los esquemáticos arriba, puedes controlar perfectamente el cultivo.
cultivo de tu plantita, de tu cactus luego tenéis, pues, así sí, cactus y eso. Luego tenéis, por ejemplo, esto. Bueno, ya que hay un componente de quitar ahí, esto. Luego tenéis cosillas que se pueden hacer con Arduino, esto seguramente los habéis visto. ¿Quién no lo ha visto esto? ¿No? Entonces lo voy a dejar. Cuidado por delante, está montando, están ahí conectando. ¡Uy! Un cable, ¿no? ¿Eso? Bueno, sabéis de qué va ya, ¿no? Vamos a ver el apoteósico y es 1, 2, 3. Y en cuanto... Vale, pues ejemplos de estos alucinantes suelen ser, pues, es una bobada, ¿no? Pero llama la atención. Y claro, dices, wow, esto tiene que ser una tecnología impresionante. Pues vamos, vemos los esquemas y dijimos, interesante. Y todo eso se podía hacer con esto, solo con esto. Bueno, ponemos aquí y tenemos esto, por ejemplo, es el ArduSat, es la electrónica de ArduSat, un satélite que lleva un Arduino con las cámaras para ver, pues, cómo le he subido una sonda Cero-Fake y tal. Pues, pero bueno, ¿más posibilidades? Sí, da posibilidades a peques que nos enseñan, estando en Chile, con 14 años, un poco friki, porque aquí tiene la camiseta de Debian, no sé ya, pero bueno, Sebastián se basó, conectó directamente un sensor doméstico de movimientos sísmicos, simplemente cuando vibra, nota, y lo que hizo es conectarlo a un Arduino. Se bajó una librería que tuiteaba en el momento que él declaraba eso como una alerta. Entonces cuando yo estaba ahí, todo el mundo recibía su tweet, ¿sabes? Entonces todo el mundo fue conocido, además en Hackaday, por supuesto. Estos chicos diseñaron, son tetacampeones mundiales, españoles además, pertenecen a CompuBots, son Iván y Nerea, tetacampeones mundiales de robot de fútbol, sí, de World Soccer. Y bueno, pues se encontraron además con la gente del equipo de Arduino en uno de estos eventos, hicieron algo y lo que hicieron es abordar el diseño de un robot basado en toda su experiencia de todos estos años, que se propone Arduino, que es el robotito este que además tiene dos partes, etc. O sea, que acabó siendo un producto también, bueno, también se utiliza Arduino, no es la única electrónica que se utiliza, pero se utiliza como corazón también de un movimiento que se llama RepRap, de crear máquinas que se autorreplican. Son máquinas en general son de deposición de filamento fundido, las impresoras de nada. Y luego se puede utilizar también el concepto de hoy Juan, junto a Andrés, etcétera, de un robot Arduino, pero imprimible. O sea, ya te puedes imprimir tu propia robótica, que utiliza Arduino, para colocar un Arduino y hacer tus propios robots. Pero bueno, hay más posibilidades, claro, por ejemplo, yo un minutito, si acorto, sí, ya estoy ya en lo último. Las más posibilidades es en general, es que la comunidad no es gremial, es decir, no se fija en que tú eres teleco, o tú eres industrial, o tú eres, no, se fija en que tú tienes necesidades y te deja el conocimiento para así las cubres. Entonces, si tú tienes algún tipo de interés, puedes mirarlo y ver si eso es lo tuyo. Entonces, estos tipos, por ejemplo, realmente es una impresora 3D, basada en un conocimiento, o sea, ya esto es fuera de Arduino, aunque la electrónica que lleva también es basada en Arduino, pero eso está hecho a base de chatarra. En un país no tiene, y ellos están concursando con eso para hacer un robot que se replique en Marte. Entonces eso es lo que da realmente y brinda, ya no son posibilidades sino igualdad de oportunidades, que es lo que debemos tener todos, ¿vale? Entonces, más allá de lo del friqueo, hay algo bastante interesante del cual podemos beneficiarnos todos. Claro, que creció mucho, entonces le salen amigos. Al principio Atemega era una empresa que iba a ser casi comprada, no, estaba a punto de ser comprada por Microchip. Ahora Microchip como que no aspira a poder comprar. Le han salido los amigos, pero después de toda esta deambulación, de estos 10 años, que ahora hablaré de Arduino, que fue hace unos meses, realmente le han salido amigos. Hay una placa Intel, la Galileo, en la que Intel desarrolla con Arduino ya la electrónica, y esas instrumentos, o sea, son gigantes la electrónica.
y sin cambiar para nada el módulo. Bueno, Arduino se ha ido creando, está esparcido por todo el mundo, hay distintos fabricantes esparcidos por zonas en el mundo, pero se ha creado ya dos oficinas. Hay dos oficinas, una en Ivrea y otra en Torino y otra en Bersta, en Suecia, que es donde está David Cuartilles, donde nos ha conectado con nosotros. Entonces, él lo que ha dicho, que el año pasado comenzó con Castilla-La Mancha, a intentar ver la posibilidad de crear algo que introduzca el open source hardware, además de Arduino, en la educación. ¿Vale? Hay un vídeo y ya está. Eso fue el día de Dave. Muchas gracias.